A partir de ahora, este podcast que publicamos los lunes también se lanzará en YouTube y YouTube Music. Así que no creas que se nos ha olvidado poner las imágenes. Simplemente es que este programa es un podcast de audio. Esperamos que te guste y no dudes en dejarnos tu opinión en comentarios. Aquellas maravillosas revistas, capítulo 36. Opel Kadett GSI 16 válvulas. Mejor que el Golf. Ahora, el Golf es el referente de su categoría, pero hubo un tiempo en que la cosa no estaba tan clara. En abril de 1988 nace un mito, el Opel Kadett GSI 16 válvulas, que pone en jaque al Golf. Bueno, no es que lo ponga en jaque, es que claramente le supera en muchos aspectos. Mientras tanto, en los espionajes se hablaba de Citroën que nunca existieron ni iban a existir, y de muchas más cosas que os voy a contar en este podcast. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. La pregunta del millón es, ¿cómo ha dejado Opel que le coman el terreno de esta manera? Vamos a comenzar por decir que este coche superaba al Golf en casi todo, y por motor lo arrasaba literalmente. En la presentación que tuvo lugar en Alemania, mi buen amigo y excepcional periodista Eduardo Azpilicueta ya adelantaba algunas claves de este coche y decía, por ejemplo, que el motor era una joya y que el bastidor estaba retocado con mucho acierto. Estaba rebajado un poquito, pero del motor sobre todo dedicaba un párrafo porque, por ejemplo, comentaba que el sistema de escape 4 era un 4-2-1, es decir, que dos cilindros, los 4 cilindros unen en 2 y luego en 1 para conseguir más par, que lo conseguía, que tenía un encendido de inyección Motronic muy desarrollado, el colector de admisión era una joya y que de hecho este motor, que era para un coche entre comillas popular, entre comillas, pues tenía una potencia específica superior a un M3. También se decía que estaba rebajado de suspensión y que además la estabilizadora delantera era más gruesa y que las suspensiones eran más duras, un 10% más delante y un 20% más detrás. Bueno, ya sabéis que lo normal era que se iba a la presentación internacional, que se probara el coche brevemente, y además en territorio desconocido, y luego, pues a las pocas semanas llegaba el coche a España y había que probarlo. Tuve la fortuna de ser el primer periodista español que probó este coche en España, unas semanas después de que lo probara Eduardo Azpilicueta en Alemania. Además fue muy divertido porque yo iba a cubrir una carrera en Calafat, había quedado con mi novia, tenía el coche ya preparado, no recuerdo ni qué coche tenía. Y me llamó la persona, que era una mujer, la responsable de comunicación de Opel, y me dijo, oye, era más de las dos. Me dijo, oye, tengo un Opel Kadett GSI 16 válvulas. Si te vienes a por él rápido, te lo llevas para probar. Vamos, dije, 15 minutos estoy ahí. Cogí un compañero y fui y tardé 15 minutos. Estábamos muy cerquita. Bueno, la prueba me abrió los ojos de que este coche era excepcional en muchos motivos. Quizás, bueno, estéticamente a mí me gusta más que el Golf, vaya por delante. Pero bueno, eso lo dejo para cada cual, un coche le va a gustar más que otro. El acabado era muy bueno, pero quizás estuviera un punto por debajo del Golf. La estabilidad al límite era más delicado que el Golf. Y ahí se acaban las desventajas con el Golf. En todo lo demás era mejor. Y eso incluye sobre todo potencia, prestaciones y consumo. Bueno, es que además en esta época, en estos años, se pensaba que los coches de 16 válvulas o multiválvulas en general, pues eran flojos a medio régimen, que eran motores potentes, pero que requerían subir alto de vueltas para rendir todo el partido que tenían. Bueno, este coche lo cambiaba todo. Como os digo, el motor estaba muy por delante del Golf, muy por delante. Si me lo permitís, os voy a leer un párrafo, porque me hace mucha gracia, porque esto lo sigo diciendo ahora tantos años después. Lo leo. Decía, todos de acuerdo. Era un pequeño recuadro que anticipaba la prueba. Y ahí escribía, quienes nos dedicamos a probar coches tenemos dos personalidades netamente diferenciadas. Por un lado está el probador profesional, que trata de ser objetivo al emitir sus juicios y que no tiene o no debe tener gustos personales definidos como probador. Pero detrás de ese profesional, casi siempre o siempre, se oculta un aficionado con sus gustos y sus manías, como cualquier otro. Por ejemplo,
pues un cómodo y económico coche familiar, al probador le puede parecer muy satisfactorio, pero al aficionado le puede parecer poca cosa, ¿no? Con poca sustancia. Y lo mismo que un deportivo, pues muy radical, que a lo mejor tiene un acabado que no es tan bueno, pero encandila al aficionado por sus prestaciones o por algo tan poco objetivo como el sonido de su mecánica. Y continuaba diciendo, en el caso que nos ocupa, el nuevo Kadett GSI 16 válvulas pone de acuerdo a ambos, lo que resulta, cuando menos, poco frecuente. Frente a un tradicional GSI con sus virtudes y defectos, el nuevo 16 válvulas aporta un comportamiento mejorado, unos frenos más eficaces, un cambio más rápido y sobre todo un motor absolutamente fuera de serie y que es el verdadero protagonista de este modelo, junto con el precio, que era similar al del Golf, pero más barato. Bueno, la verdad es que este coche era excepcional, lo sigue siendo. Bueno, como decía, qué pena, porque Opel estaba ahí peleando con su Kadett, peleando con el Golf, y ya no es lo mismo. No mucho más tarde llegaría la prueba que todo el mundo estaba esperando, pero eso lo vamos a dejar para el próximo podcast, para la semana que viene. Porque ahora os voy a hablar de esos famosos espionajes en los que a veces no acertábamos y a veces tampoco. Bueno, es broma, alguna vez sí acertábamos, pero no en este caso, porque en este caso, en estos espionajes se hablaba de 3 coches, todos de Citroën, bueno, se hablaba de más, pero yo quiero destacar estos 3 coches de Citroën que nunca existieron, bueno, o no tal y como se contaba. El primero es el Citroën BX2. Nunca llegó a haber una versión 2, un MK2, digámoslo así, como se dice en otras marcas, del BX, a no ser que consideremos como tal a un Santia. La verdad es que este Citroën BX2 pues ya tenía algunos rasgos que luego se vieron en el Santia, pero concretamente el coche del dibujo a mí me gusta más. Luego hay otro coche que os decía que existieron o no existieron. Bueno, es que este se podría decir que sí existió, porque el periodista hablaba del futuro, el sustituto del CX, y decía que el nombre, bueno, esto yo creo que era una conclusión pues de una supuesta lógica, pues el nombre iba a ser DX. Bueno, pues no. Ese coche existió, ese coche sí que existió, pero fue el XM, por cierto, un coche que me gustó muchísimo. El que no existió, pero debió existir, fue el BX GTI 16 válvulas 4x4, que se llegó a probar. De hecho, aquí tengo la prueba de que ese coche se probó sobre la nieve. Se ve además en la foto que se adivina el diferencial trasero. Bueno, este coche, como os digo, una pena, nunca existió, porque tú fíjate, ¿te imaginas un BX GTI 16 válvulas con tracción total y turbo? Bueno, ese coche me encantaría. Pero vamos a hablar de coches que me impresionaron. Porque no era muy impresionable, probaba muchos coches y no todo me impresionaba, pero este sí, porque estoy hablando del Porsche 944 Turbo Cup. Para mí, desde luego, mucho mejor que cualquier Porsche 911 de la época. De hecho, lo decía, y aunque en ese primer cuadrito que anticipaba las pruebas decía, y aunque sea traicionar nuestro amor de toda la vida, es el Porsche que más nos ha gustado, incluso más que el entrañable, fijaos, Porsche 911. Bueno, lo que decía aquí es que en esta ocasión Porsche había seguido un camino inverso. Y ahora me explico. Normalmente, cuando una marca hace una copa de promoción, una copa monomarca, habría que decir en este caso más que de promoción, pues lo que hace es que coge parte de un coche de calle, voy a procurar no decir coge, parte de un coche de calle y lo prepara. Porsche, en esta época y ahora también, tenía su famosa Porsche Cup, que en este caso se llamaba Porsche Cup, el nombre no ha cambiado. Y hizo unos cuantos bastante, Porsche 944 para estas competiciones. Pero el coche les quedó tan redondo, que decidieron lanzarlo para la calle. Fijaos que no me sorprende, porque recuerdo
Yo corrí con un Porsche 968, 3 litros, atmosférico de 250 caballos, preparado para correr, como os podéis imaginar, pero en una ocasión que conseguí unas placas rojas para irme a correr a no sé dónde o para probarlo, no recuerdo, pero el caso es que probé el coche por la calle y dije, bueno, este coche, con esta preparación, sería un coche de calle espectacular. Y bueno, es que lo era. El motor, lo estoy viendo aquí, daba 260 caballos, que no está nada mal. Anunciaba 250 caballos, pero de un poquito más. Y el coche, como os digo, era una joya, como iba de frenos, de suspensiones. Bueno, era un coche que de verdad a mí me impresionó y que desde luego me encantaría tener. Por cierto, es un coche que ahora se cotiza una auténtica barbaridad, porque hay muy pocos. Muchos, la gran mayoría, acabaron en las carreras, y los que no acabaron en las carreras, pues eran muy poquitos, y algunos acabaron destruidos. Pero es un coche magnífico, y que por eso os digo que me dejó, cuando lo he visto me he acordado de esa prueba, porque disfruté, no me quería bajar del coche el fin de semana. El turbo, como lo estáis viendo, seguía de moda, pero también empezaban a nacer coches antiturbos, como el caso del Kadett GSI 16 válvulas, pero otros más. Audi pretendía, y lo ha conseguido, competir con BMW y Mercedes. Lexus entonces todavía estaba en pañales. Y entonces pues anunciaba una versión de su Audi 100 o 200, que la carrocería es más o menos, es la misma, no más o menos. Hay pequeños cambios, por supuesto más equipamiento, tarados de suspensión diferentes, pero era el mismo coche. Pero anunciaba una versión V8 que iba a tener, y tuvo, un motor de 3,6 litros y 250 caballos, en la que se decía que, bueno, pues más o menos se daba a entender que no hacía falta un turbo para competir en esa categoría de berlinas rápidas, más que deportivas, diría rápidas y de superlujo. Esto de berlinas rápidas no tiene sentido en España ahora, ni entonces, pero sí en Alemania. Sí, en Alemania, donde la velocidad era libre. Además, me hace mucha gracia. Bueno, la velocidad libre, pero en unas pocas autopistas. No, en unas pocas no, en bastantes autopistas, en las que más se usan. Porque siempre cuento una anécdota. Estaba un día en una presentación que era de Mercedes, no era de Audi, y bueno, estábamos comiendo a 200 kilómetros del aeropuerto, y se me ocurrió decir, no llegamos al avión, porque es que faltan apenas hora 50 habría que estar en el aeropuerto dentro de hora y media como mucho, y estamos a más de 200 kilómetros, y me miró el chofer, que era un señor mayor, para mí entonces tendría mi edad de ahora, me dijo, si no hay problema. Claro que no hay problema, íbamos en un clase SV12, cogió la autobahn, se puso a 250 y en 1 hora y 10 estábamos allí. Bueno, estos coches tienen sentido en Alemania ahora y entonces. Vamos a ver, los que no necesitaban turbo para nada eran unos coches que se presentaron, un modelo que en cierto modo también es un poco un patito feo, la verdad, porque se nos olvida este coche. Es el Jaguar XJS convertible, un coche para mí muy bonito. Un coche con línea deportiva, pero que no era un coche realmente deportivo, era un GT, un coche para viajar cómodo, pero con una carrocería muy bonita, con buenas prestaciones. En este caso se presentaba la versión descapotable, que para mí es más bonita incluso. No sé si más bonita, porque el coupé la verdad es que la parte trasera está muy bien resuelta. No me atrevo a decir, pero una de las cosas bonitas era cuando abrías el capó. Cuando abrías el capó y veías ahí, descubrías un pedazo de motor V12 lo tengo aquí apuntado, 5,3 litros y nada menos que 295 caballos. El motor, se decía, era una auténtica joya, una maravilla. En cambio, todos los periodistas criticaron el cambio. Criticaron el cambio porque, primero, tenía solo 3 marchas, con lo cual la primera un poco larga y la tercera pues un poco corta. Ya había muchos coches en esa época con un cambio automático de 4 marchas y de 5. Y también había muchos coches que en la última marcha se bloqueaba el convertidor de par. Si no se bloqueaba, siempre el coche un poco patinando y se aumenta un poco el consumo. Este coche no llevaba ni una cosa ni otra. La verdad es que este coche, con ese bastidor, esa carrocería tan bonita, muy bien acabado y con ese motoraco, yo también soy de la opinión que merecía un cambio mejor. Vamos a acabar con los coches de producción, con 2 modelos
no me gustaron al nivel de 944 Turbo Cup, pero que me gustaron y me dejaron buenas sensaciones. El primero, muy español, porque es el Santana. Como todos sabéis, el Santana es el Land Rover. Es un Land Rover fabricado bajo licencia en Linares, en España, en Andalucía, pero que cuando se rompió el acuerdo con Land Rover, pues siguió evolucionando por su cuenta. Este coche realmente no tenía ninguna novedad mecánica, ninguna. Pero sí tenía una cosa, y era un intento de Santana de hacer un Land Rover, no voy a decir de lujo, pero sí un poquito mejor equipado y mejor vestido. Era un coche por fuera ya muy bonito, con unas líneas laterales, unas llantas pintadas en blanco, y el interior no era nada rústico como suelen ser los Santana. Era un interior bastante chulo, bien tapizado. La verdad es que el coche pues era muy bonito y muy llamativo. Y otro coche que me gustó mucho, y ya que hablamos de coches bonitos y llamativos, era el Alfa Romeo Sprint 1.7 QV, cuadrifoglio verde. Bueno, un coche precioso, con motor boxer, como sabéis, que era una especie de Alfa Romeo GTV en pequeñito, tracción delantera, que ese motor boxer que subía de vueltas con una alegría increíble y que además daba 118 caballos, era un 1.7, pero es que el coche, claro, pesaba, siempre lo digo en estos casos, que es que el asunto peso pues ha cambiado mucho. Pesaba un poquito más de 900 kilos. Y la verdad es que el coche era una delicia de conducir y bonito a rabiar, con muy buena visibilidad. Era un coche disfrutón, como se decía entonces. Este adjetivo yo creo que está un poco pasado de moda, por lo menos yo no lo oigo, pero entonces se decía mucho. Y por fin nos vamos de carreras. Y empezamos un fotón del circuito de Mónaco, que se abría el reportaje con un titular que se decía: Prost hacia su tercer título. Acaba de ganar en Mónaco, y el periodista comentaba que la ventaja ya que tenía Prost sobre Senna pues ya podría ser definitiva. Bueno, este reportaje deja claro una cosa: que los periodistas no tenemos bola de cristal. Nos vendría bien tenerla, porque como todos sabéis, ese mundial no lo ganó Prost, sino que lo ganó Senna. Vamos a irnos, vamos ahora a irnos a los rallies, porque hay un piloto que me encantaba, y es que es un pilotazo, es un auténtico pilotazo, que es Didier Auriol, que vencía el rally del Mundial que se disputa, el Tour de Corse, que se disputa en Córcega, que como sabéis todos es un rally muy complicado, con muchas curvas, y que se disputa todo él sobre asfalto. Bueno, ¿qué es lo notable de esta victoria? Que la consiguió con un coche de propulsión, porque es trasera, a un solo eje, que era un pedazo de Ford Sierra Cosworth, de los llamativos, de un salvaje. También es llamativo que con este coche ganó al coche de moda en ese momento, que era el Lancia Delta, a un BMW M3, que hizo cuarto, y a otro Sierra que llevaba un piloto que ya apuntaba maneras y que se veía que iba a llegar muy, muy lejos. Como podéis imaginar, estoy hablando de nuestro Carlos Sainz. Y vamos a acabar, porque a pesar de esta derrota, Lancia no estaba muy triste. ¿Por qué? Porque acababa de vencer en el Safari. Bueno, Lancia se hartaba de ganar rallies en esta época con su Delta, pero es que nunca había ganado el Rally Safari. En 20 años que llevaba Lancia participando en el Mundial de Rallys, había ganado todos los rallies en que había participado, menos este. Así que, bueno, pues por fin consiguió esta victoria. Además, la consiguió un piloto porque yo tengo mucha simpatía, Massimo Villasion, entre otras cosas porque también se llama como yo, ¿no? Ahora que lo pienso, pero era un piloto muy espectacular, pero muy eficaz. Y bueno, el coche era precioso, y como os contaba la semana pasada, a mí el Rally Safari era un rally que me entusiasmaba. Era un rally único en el que, como os decía, ibas corriendo entre cebras, leones, elefantes, en fin, yo creo que es algo, no digo que sea repetible, pero a lo mejor lo es, porque no se ha vuelto a repetir. Voy a cerrar este podcast con una reflexión. Una reflexión porque os decía, hablando del Opel Kadett GSI 16 válvulas, que como Opel se ha dejado comer la tostada cuando era el rival del Golf, y ahora pues no me atrevería a decir eso. Pero, ¿qué decimos entonces de Lancia? Es que Lancia era una marca con una gama chula, con muy buena imagen, que arrasaba en el Mundial de Rallys. Primero ha desaparecido y ahora quieren lanzar un cochecito urbano eléctrico.
No sé, a mí me da pena. ¿Qué queréis que os diga? Pero en fin, así son las cosas que está pasando y las que no podemos hacer nada, pero eso sí, nadie nos impide que nos dé un poco de pena. Y bueno, ya hemos llegado al final de este podcast. Como siempre, pues lo que quiero es daros las gracias por seguirme, por escucharme, ahora que también estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas. Me leo vuestros comentarios, me interesan mucho, me ayudáis mucho. Y ya sabéis que lo más importante para mí es que me escuchéis de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.